Bienvenido. Qué bueno es estar juntos una vez más en este estudio semanal de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos cada semana. Estás en Biblia Fácil y yo estoy aquí con Biblia en mano. ¿Tú estás listo? Allí un abrazo para toda la familia que está reunida o para ti que estás viendo este programa allí en un cuarto, en una casa, ahí estás hospedado en un hotel. Y no sé cuál es la circunstancia o la situación por el cual tú estás pasando, pero tampoco es casualidad que tú puedas estar ahora viendo este programa. Hoy Dios quiere traer un remedio esencial para curar todas las heridas que tienes en el corazón. Porque nuestra vida puede estar llena de heridas abiertas, cicatrices o heridas mal cerradas. Y hoy Dios quiere mostrarte el único remedio que Él dejó para que nuestras heridas puedan ser cerradas. Estoy hablando de heridas físicas, estoy hablando de aquellas heridas del corazón, aquellas heridas de la vida, aquellas heridas ocasionadas por personas, por situaciones, por circunstancias que enfrentamos en el día a día. Bienvenido. Un grande abrazo para ti. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos también amigos que estamos aquí juntos participando de esta temporada número 12. Y cada capítulo de este programa trae temas sumamente importantes para nuestra vida. Y nuestra vida tiene que ver con relaciones. Nuestra primera relación es con Dios y también las relaciones con nuestros semejantes. No existe paz si falla una de las dos relaciones. Alguien puede llenar su vida de dinero, de poder, de fama, puede almacenar tantas cosas en la vida, pero si no está en paz con Dios o con sus semejantes, de nada sirve. Pregunta a un millonario que tiene tanto dinero para hacer los viajes que quiera, pero tiene una familia destruida, un hijo destruido, una familia quebrándose al borde de la separación, del divorcio. La felicidad no está en lo que pueda tener, sino en las relaciones. Y tú puedes encontrar a personas que no tienen muchas cosas, pueden vivir en un lugar sencillo, pueden estar en un lugar que no tiene mucho espacio, no tiene comodidades, no tiene los mejores muebles, no tiene las cosas que otros tienen. Pero si hay armonía entre ellos, si hay buenas relaciones, todo es posible. Entonces, la palabra relación es una palabra importante en nuestra vida. Sin relaciones buenas, nosotros no alcanzamos la felicidad. Y nuestra relación primaria es con Dios. Y nuestra relación horizontal con nuestros semejantes va a ser siempre el reflejo de nuestra relación con Dios. Porque hay gente que nunca consigue, nunca puede vivir bien entre sus semejantes. Es simple, porque está quebrada la relación con Dios. Y hoy vamos a hablar sobre ese tema súper importante. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios. Palabras más difíciles de pronunciar en nuestro vocabulario del día a día es perdón. De paso que hay palabras que no son muy comunes en nuestro vocabulario. La palabra gracias.
Hay muchos que hemos aprendido a mandar, dar órdenes y no agradecer, a reclamar nuestros derechos, pero nunca ser agradecidos. Y la mayor indiferencia, la mayor ingratitud es para con Dios. Voy a hacer un ejemplo. Cuando la gente busca a Dios, cuando hay que reclamar, cuando algo va mal, cuando alguna cosa sucedió. No estoy diciendo que son todas las personas, pero en su mayoría es así. ¿Cuánta gente se levanta todos los días solo para agradecer por el aire, por la vida? El milagro que nosotros recibimos todos los días es la vida. Que el corazón no pare de latir durante todos los años que tú tengas y hoy puedas abrir los ojos es un milagro. ¿Y por qué un milagro? Porque anoche muchos fueron a dormir diciendo hasta mañana y hoy no más despertaron. Y hoy muchos saldrán de casa decir hasta más tarde y nunca más regresarán vivos. Entonces, cada día es un milagro. Nosotros somos un milagro constante. Si tú quieres ver un milagro hoy, mírate en el espejo. Tú eres un milagro constante. Tú eres un milagro. Entonces, nosotros tenemos que aprender a agradecer. Agradecer por tantas bendiciones. Si nosotros empezásemos a contar con los dedos cuántas bendiciones recibimos, creo que pararíamos en quejarnos demasiado. Porque más son las cosas que recibimos que las cosas que nos suceden. Eso no significa que las crisis las vamos a ignorar. Sufrimos en el dolor, sufrimos cuando algo sucede. Sin embargo, la ingratitud y la indiferencia para con Dios nos ha hecho personas amargadas, nos ha hecho personas reclamonas, nos ha hecho personas que tengamos un foco desajustado. Aquellos que manejan fotografía conocen bien esta expresión y el manejo. Cuando tienen una cámara profesional, semiprofesional, ellos enfocan lo que quieren ver y el resto está desenfocado. Ustedes han visto ese tipo de imágenes. Se enfoca lo que se quiere, el resto se desenfoca. Está todo borroso. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros somos así. En la vida, en lugar de poder enfocarnos en Dios, en agradecer y en ver las bendiciones, enfocamos en lo malo y todo lo demás está borroso. Entonces, en lugar de ser agradecidos, empezamos solo a reclamar. Reclamar, reclamar y reclamar. Los que son padres van a entender mejor esto. El hijo que pide todo, reclama todo y solamente aquel hijo ingrato que solo va cuando necesita plata. El resto de días nunca lo llama, nunca le dice te quiero, nunca está a su lado, siempre está ausente, etc. Podemos invertir la situación de padres a hijos también. Entonces, ingratitud. La palabra gracias es una de las palabras que está desapareciendo, infelizmente. Y eso nos ha convertido en personas indiferentes. Y la segunda palabra es la palabra perdón. Amigos, hablar de perdón choca mucho, impacta mucho con nuestra vida. Y les digo por qué. Porque todos nosotros tenemos heridas, cicatrices, algunas heridas semiabiertas, otras que nunca cerraron por falta de perdón. Hay personas que les gusta manosear una herida. Yo no sé si ustedes han visto cuando los niños, todos hemos sido niños, alguna vez ustedes también lo han hecho, cuando se han caído de bicicleta mientras estaban corriendo y se forma una herida por la caída. Entonces, esa herida tiene un proceso para sanarse. Solo que hay algunos, aquellos que han sido traviesos, ¿no? O todos hemos sido, tomamos la herida y tratamos de sacarla, de manosearla. Y los padres dicen, no lo toques. Y uno parece que va. Y en el proceso de sanación, llega un momento en que alrededor empieza a dar un poco de picazón, de escozor. ¿Qué cosa sucede? Nosotros no nos controlamos. Y queremos sacar. Y nuevamente sangre y demora el proceso. Ahora, lo mismo sucede
con las heridas que son causadas por las ofensas. Ustedes conocen las ovejas. La oveja es un animal que representa muchas cosas en la Biblia. Para comenzar, representa también el ser humano como una oveja. La oveja tiene una peculiaridad junto con algunos otros animales, rumiadores. ¿Qué cosa hace? Come durante el día, llega al corral y en la noche saca la comida y vuelve a masticar. ¿Verdad? Y eso ustedes lo pueden ver allí con otros animales, bueyes, vacas, todos los animales que rumian. ¿Qué sucede? Ya está dentro, claro, yo aquí no estoy tratando de dar una explicación por qué hacen eso es su instinto, su naturaleza, eso ayuda a su digestión, está todo bien. Solo que así somos los seres humanos. ¿En qué sentido? Alguien me ofendió, me pidió perdón, pero cada vez estoy sacando para masticar, 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 y nuevamente cada vez que mastico amarga. Y nuevamente tengo que digerir, y cuando está digerido, nuevamente lo saco y sigo masticando. Es por eso que hay tanta gente infeliz en el mundo, gente amargada. ¿Por qué? Cuando tú veas una persona que no puedes tratar, tú ya conoces una persona intratable, una persona dura, ruda, parece que esa persona no tiene ni corazón ni sentido, no tiene nada. Una persona totalmente endurecida. Y uno puede decir, bueno, con esto no se puede hablar, esto, punto. Y podemos criticar y juzgar. Detrás de una cara, de un rostro, de un rostro que no se puede pasar, de un rostro no amigable, hay tantas heridas. Detrás de la rebeldía de un joven, hay tantas heridas. Detrás de un ateo, aquel que dice, yo no creo en Dios, hay tantas heridas. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos nacimos creyendo. Todos. ¿Qué te convierte un ateo? ¿Qué te convierte una persona renegada contra Dios? Situaciones de la vida. Si tú preguntas a alguien y le dices, dame explicaciones por qué no crees en Dios. Porque hay muchos que dicen, no creo en Dios, Dios no existe. Está bien, dame explicaciones. Ah, no, la ciencia. No, dame una explicación tuya. ¿Tú por qué no crees? Bueno, yo no creo en Dios porque no existe, pero dame una explicación lógica. Y si tú vas a conversar, yo ya conversé con varias personas, tú vas a llegar al punto de que ellos no quieren abrir un punto mal cerrado en su vida. Tienen miedo. Entonces ellos, para poder defenderse, dicen, prefiero no creer. Y se encierran. Entonces, hace algunos meses una persona decía, pastor, Dios no existe, y empezó a contar tantas cosas. Le digo, está bien, olvidemos de todo lo que ahí los ateos, científicos ateos y todo, dice, tú dame una explicación, ¿por qué tú no quieres creer? Y él me dice, ¿cómo voy a creer en Dios si cuando yo tuve 6 años, Dios mató a mi madre? Y yo le pedí, yo clamé, yo oré, y lo mató. ¿Te das cuenta? Heridas mal cerradas. Aquellas heridas, aquellas cuestiones que no encuentran respuesta, terminan endureciendo al ser humano. Y en nuestras relaciones humanas ocurre lo mismo. Aquellas ofensas que no son solucionadas en el momento, terminan rompiendo relaciones. ¿Por qué una persona llega al divorcio? ¿Por qué? Para llegar a una separación no es un acto, es un proceso. Un proceso. ¿Por qué las personas llega un momento que dicen, ¿sabes qué? Ya no, hasta aquí llegué. Este es el límite. Yo aquí no estoy defendiendo la separación, nosotros hablamos de la unidad familiar, nosotros defendemos el matrimonio. Pero ¿por qué una persona llega a eso? ¿Saben por qué? Por ofensas no perdonadas. Es un cúmulo de cosas. Entonces uno empieza a recordar.
Cuando algo sucede en el presente, uno recuerda lo que sucedió automáticamente y empieza a hilar, a coser, a coser. Y nuevamente, como la oveja, rumiar, 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 se enferma. ¿Verdad? Y llega un momento en que por una cosa simple se rompió la relación. Tú dices, pero por esto se puede superar, sí, pero tú no sabes qué hay detrás de todo eso. Y aquí voy a decir algo tan interesante. Estoy hablando para todos, para mí, para ti. Aquel que no aprendió a perdonar en la vida está condenado a ser infeliz. El perdón es un aprendizaje. ¿Sabe dónde se aprende? En casa. Los niños aprenden a perdonar cuando ven que sus padres se perdonan. Todos en la casa, en el hogar tenemos ciertas dificultades. Entonces, cuando los niños están presentes en esas situaciones, si papá y mamá dicen, perdóname, el niño va a crecer aprendiendo ¿a qué? A pedir perdón. Cuando los niños se pelean, ¿qué cosa es la responsabilidad de los padres? Aprende a pedir perdón. Pero él nunca va a aprender a menos que no te vea a ti pedir perdón. Amigos, y el perdón es uno de los aprendizajes más duros. ¿Saben por qué? Perdonar no es fácil. Que otro nos perdone, sí, tiene que perdonarnos. Pero que yo perdone, no es fácil. Rocío. Pastor, mi pregunta es cuando nosotros nos equivocamos y pedimos perdón a la otra persona y esa persona no acepta y dice, no, yo no te perdono, ¿qué hacemos nosotros en ese caso? Tú ya cumpliste con tu parte. Ahora nosotros vamos a llegar a ese punto, pero te voy a dar una respuesta corta para poder satisfacer esa pregunta. Sí, porque eso me pasó a mí misma. Muy bien. Yo pedí perdón, más Entonces, la persona. ¿qué cosa sucede? Cuando tú ofendes a alguien, no solamente has ofendido a alguien, has ofendido primero a Dios. Sí. Tú pides perdón a Dios y luego vas a pedir perdón a la otra persona. Sí. Pedir perdón a la otra persona significa también intentar restituir, si es que se puede, el daño ocasionado. Entonces, si hay arrepentimiento y tú le dices, perdóname, y la otra persona te dice, yo no te perdono, entonces tú tienes que sentirte libre. ¿Por qué? Porque ahora ya queda en la otra persona. Ojo, nunca insistas ni obligues a alguien a tal punto de decir, perdóname por favor, si no me perdonas. No, ¿sabes por qué? Cuando la otra persona se niega a recibir perdón o a darte perdón, es porque ella tiene que pasar por un proceso. Para ella no le es fácil, tú tienes que entender eso. Tú todo lo que tienes que decir es, yo te pedí perdón. Si no me perdonas ahora, espero que en un momento lo hagas. Y mientras más temprano, es mejor para ti y para mí. Mientras tanto, yo voy a estar orando por ti. Y tú estás libre. Y ora para que la otra persona aprenda, consiga perdonar. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver que aquel que no da perdón, tampoco puede pedir perdón a Dios. Gracias, pastor. Amigos, hay mucho que hablar sobre este tema del perdón. Hay situaciones. Sin embargo, una de las cosas más difíciles que tenemos en la vida es pedir perdón, es perdonar y es perdonarse. Personas que no se perdonan. ¿Ya viste personas que se lamentan por todo? Personas que se culpan por todo. Hace unos días una madre me escribía, me decía, pastor, yo soy la culpable, decía, que mi hijo haya muerto. Le digo, ¿cómo? ¿Lo mataste? No, dice, porque el día, yo pude haber impedido el día que él salió. Y yo no le dije nada, solo le di permiso. Le dije, ¿por qué te culpas? Fue una decisión suya. Hay personas que se viven culpando de todo en la vida. Y personas que cometen un error, piden perdón a Dios, pero no se perdonan. Entonces puede ser tu caso. Si Dios te perdonó,
¿quién eres tú para no perdonarte? Puede ser difícil, duro lo que estoy diciendo. Dios perdona. Tú tienes que aprender también a perdonarte. ¿Qué cosa es perdonarse? Cuando yo me arrodillo delante de Dios, confieso mi pecado, pido perdón, yo me levanto creyendo, recuerdan de las condiciones de la oración, creyendo que recibí el perdón. ¿Por qué? Porque el perdón se recibe por fe. ¿Comprenden eso? Hay personas que dicen, pastor, yo ya pedí perdón a Dios 1000 veces y siento que Dios no me ha perdonado. Digo, ¿y quién te dijo que tienes que sentir? No, es que estamos acostumbrados a que todos sintamos, ¿verdad? Entonces, la recomendación es, ya pediste perdón 1000 veces y piensas que Dios no te ha perdonado, te voy a dar una tarea. Pide perdón una vez más y agradece 1000 veces por el perdón que recibiste. Porque el perdón es inmerecido y Dios nos da, nos otorga. Si hay alguien que nos enseñó a perdonar, por ejemplo, por propio ejemplo es Cristo. Lo traicionaron, Él sabe que es una traición. Lo negaron, lo crucificaron, lo insultaron. Es decir, nadie en este planeta ha sufrido mayor ofensa que Jesús. Nadie. Mayor humillación que Jesús. Nadie. Y Él perdonó. No, pastor, es que Él es Dios. Sí, pero Él vino como hombre. ¿Y por qué Él estaba dispuesto a perdonar? Por la relación que tenía con ¿quién? Con su Padre. Una persona que tiene relación con Dios aprende que vivir en rencor y en odio es una pérdida de tiempo. Por eso es que aprende a perdonar. Quien no aprendió a perdonar está condenado a ser infeliz. Edgar. Fabián, confundo allí con él. Cuando hablamos de perdón, este caso yo creo que les pasa a muchos. Perdonamos muchos de palabra y lo volvemos a recordar más adelante. ¿Por qué pasa eso? Muy bien. Fabián, perdonar no es olvidar. Aquí nosotros podemos pensar así, mira, te pido perdón y quiero que olvide. Otra persona dice, sí, olvido. Nosotros olvidamos. No, el único que olvida es Dios. ¿Está bien? Nosotros vamos a olvidar una ofensa cuando en algún momento tengamos alguna enfermedad mental, perdamos la memoria, olvidamos todo. Pero mientras nosotros tengamos una salud completa, mental, vamos a recordar. ¿Qué cosa es el perdón? Perdonar no es olvidar. Perdonar es aceptar de que Él cometió un error, así como yo lo cometo. Y es una decisión que yo tomo de poder liberarme del odio, rencor, de aquello que me une negativamente a la otra persona. Entonces, aquí el perdón, por eso es terapéutico el perdón, entra no como un asunto de que te perdono y me olvido. Tú no vas a olvidar. Pero cada vez que tú recuerdas la ofensa, lo vas a recordar con menos dolor. ¿Por qué motivo? Porque tú decidiste perdonar. Y quien va a curar aquella herida es Dios. Entonces cada vez, el diablo es astuto. Uy, mira, ahí está aquel que te hizo eso. Uy, mira, yo no. No, el diablo es así. Entonces cuando tú tengas eso, tú dices, yo decidí. Tomé la decisión de perdonar. Yo lo miro, hola, yo me voy a acercar a él. Es más, presten atención a esto. Una de las maneras de cómo podemos superar rápido una ofensa que no podemos perdonar, aun cuando ya hayamos dicho te perdono, es cuando oramos por esa persona. Créanme, esto funciona. Alguien te ofendió, tú le perdonaste, ya te pedí perdón, pero en ti sigue aquella amargura, sigue. Empieza a orar por esa persona. Y
tú te vas a dar cuenta que cuando oras incluso por aquel que te ofendió, y aunque tú le perdonaste, tú todavía no consigues sanar aquella herida, cuando tú oras por esa persona, tú vas sanando. Amigos, cuando damos el perdón, ¿saben quién es el más beneficiado? Quien perdona. Entonces, cuando alguien viene a pedirte perdón, tú no puedes decir, no, yo no te perdono porque tú no mereces. Quien se está condenando eres tú. No le estás haciendo daño al otro. El otro también sí, se hace daño porque él está con culpa. Como Rocío contaba la situación, está con la culpa. Pero tú ya puedes estar libre de culpa porque eres la otra persona que no te perdona. Y la persona que se niega a perdonar está rompiendo un puente por donde él mismo tiene que pasar. Entonces, el perdón es vital en nuestra vida. Ahora, una persona que no perdona no solamente tiene o va a enfermar mentalmente, eso también va a repercutir en su salud física. Hay muchas personas que no serán curadas de sus enfermedades físicas a menos que primero no perdonen. Esto repercute en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, si hay alguien que nos enseña a perdonar es Cristo, pero a Él también le costó su propia vida para perdonar. Y Él nos enseña cómo perdonar. ¿Saben por qué nosotros no podemos perdonar fácilmente? Por una razón. Porque nosotros aún no tenemos o no hemos visto cuál es nuestra verdadera situación o nuestra verdadera condición. Porque si nosotros viésemos que nosotros necesitamos más perdón de Dios que lo que alguien nos ofende, nosotros perdonaremos rápido. Gracias por estar allí, gracias por esperar. Este es tu programa Biblia Fácil. Y ya sabes que nosotros tenemos un curso totalmente gratis, curso gratuito para que tú puedas solicitarlo. Y aquí están todos los temas que estamos tratando en esta temporada. El curso se llama Enseñanzas de Jesús. Todo lo que tienes que hacer es enviarnos un WhatsApp a este número, más 5512-98-100-1460. Estaremos allí dispuestos para poder recibir tu pedido, tu solicitud. Si vives en Sudamérica, te enviaremos el curso totalmente gratis en físico. Si vives fuera de Sudamérica, el curso continúa siendo gratis, pero en formato digital. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos siempre. Estamos hablando acerca de la necesidad del perdón. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Entonces, hoy vamos a ver en este segundo bloque por qué nosotros tenemos que perdonar. Porque tenemos que reconocer primero que quien más necesita de perdón soy yo, somos nosotros. Cuando tú no entiendes esa situación, te va a ser muy difícil perdonar, muy difícil. ¿Cuál es nuestra situación? Romanos 3:10 dice, está escrito, no hay justo ni aun uno. 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir, el pecado nos hace enemigos de Dios. Y cuando damos la espalda a Dios, tenemos un solo destino, la muerte. Porque estás dando la espalda a la vida. Estar destituido de la gloria de Dios es estar condenado. Entonces, ¿cómo yo vuelvo a la vida? A través de un camino que se llama arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento, ¿qué cosa es necesario? Confesión y perdón.
Entonces yo necesito el perdón todos los días, cada momento. Ahora, ¿qué oración hizo David después de haber pecado contra Dios? Salmos capítulo 32, versículo 1 y versículo 5 dice así: bienaventurado significa feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Y David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Yo dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste mi maldad. ¿A quién se debe confesar los pecados? A Dios. ¿Qué tipo de pecados? Aquellos que son ofensas para con Dios. ¿Correcto? Ahora, dice así, mi pecado te declaré. Fíjense en esta expresión. ¿Ustedes ya les ha sucedido que cuando uno va a orar y dice, Señor, perdóname por todititos mis pecados? Amén. ¿Qué pecado? Uno no es consciente de que es pecador. Uno lo dice porque forma parte de la oración. Cuando dice, mi pecado te declaré, es arrodillarme en la presencia de Dios y decirle, Señor, yo soy así. Tengo vergüenza, pero esa es mi situación. Eso es declarar el pecado. Hoy robé, hoy mentí, hoy defraudé, hoy traicioné, hoy hice esto y lo otro. Te declaré mi pecado. No es, Señor, perdón. Cuando uno dice, Señor, perdona mis pecados, no duele nada. Porque todos somos pecadores. Diferente a cuando tú digas, Señor, soy un tramposo. Duele, ¿verdad? Fabián. ¿Qué pasa cuando uno se olvida de confesar un pecado ante Dios? Mira, Dios, el Espíritu Santo siempre trabaja para poder llevarnos a Dios cada vez que fallamos. Y nosotros somos conscientes que cuando cometemos pecados, porque es nuestra condición de pecado, nosotros somos conscientes que tenemos que pedir perdón. Y hay cosas que nosotros pasamos por alto o lo ignoramos. Entonces Dios también nos perdona. Pero nosotros tenemos que pedir perdón a Dios, incluso por ello. Señor, perdóname por cosas que yo no confesé, pero te ofendí. Pero de las cosas específicas tenemos que declarar. Mi pecado te declaré, yo no encubrí. Para eso se necesita. Esto es humildad, amigos. Humildad no es caminar así, ¿verdad? Con la cabeza mirando hacia abajo. Humildad no es pobreza. Persona que dice, mira, esa persona es humilde. ¿Por qué es humilde? Porque mira cómo se viste. No. Humildad no tiene que ver con situación económica. La persona más pobre puede ser la más orgullosa. ¿Qué cosa es humildad? Es reconocer mi condición. Y cuando reconozco mi condición, me humillo delante de Dios. Voy a concluir aquí dando un concepto. Aquel que no se humilla delante de Dios, no es humilde. No es. Puede parecer, puede ser lo que quiera, pero si no te humillas delante de Dios, ¿qué humilde eres? Eres soberbio porque quieres o te sientes por encima de Dios. Confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste mi maldad. ¡Qué maravilloso! ¿Quién puede perdonar pecados? Amigos, la Biblia es tan clara, absoluta, la verdad absoluta. Miren, Salmo 130, versículo 4, qué texto extraordinario. Dice así, en ti hay perdón para que tú seas reverenciado. ¿De quién está hablando? De Dios. Ahora, Marcos 2:7, un día Jesús perdonó pecados. Y cuando perdonó pecados vinieron los fariseos y dijeron así, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo quién dice? Dios. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Entonces, ¿por qué hoy muchos van a un confesatorio a pedir perdón? ¿Qué texto de la Biblia lo respalda? Y aquí tenemos que hablar del perdón en dos dimensiones.
Porque la Biblia dice en Santiago, perdónense los unos a los otros. Colosenses 3 también dice, perdónense los unos a los otros. ¿Cómo así? Entonces yo tengo que pedir perdón. ¿A quién? ¿A Dios o a Él? Total, ¿yo perdono o no perdono? Muy bien. Perdón tiene dos dimensiones, vertical y horizontal. Cuando yo ofendo a Dios, ¿a quién pido perdón? A Dios. Cuando yo ofendo a mi prójimo, ¿a quién pido perdón? A Dios y a mi prójimo. ¿Correcto? Ahora, cuando un líder religioso está escuchando pecados de los otros, él no tiene poder para perdonar. Él no puede, porque él también es un pecador que necesita de perdón. Los líderes religiosos estamos para aconsejar, estamos para instruir, estamos incluso para orar, para que Dios pueda seguir trabajando en esa persona, pero nunca para ofrecer el perdón. Esto, según la Biblia, es una blasfemia, porque allí en Marcos 2:7 dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Jesús es nuestro único abogado. Cuando alguien se coloca a perdonar pecados, está quitando a Cristo y colocándose Él. Ah, no, pastores, que necesitamos de un intercesor. El intercesor es Cristo. No, necesitamos de San Pablo, de la Virgen María, para que interceda. ¿Y Cristo? Cuando tú colocas a otro, entonces el ministerio de Cristo no sirve. El diablo es astuto porque quiere derribar el ministerio de Cristo. Siempre lo intentó. Intentó sacar a Cristo del escenario y colocar cualquier otro medio. Por eso 1 Timoteo 2:5 dice, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Ahora, ¿qué es único? No hay otro. Hechos 4:12, en ninguno otro hay salvación. El único camino, el único medio, no hay intercesor. Además, porque San Pedro, San Pablo y María no están en el cielo, ellos están descansando en sus tumbas. Eso vamos a ver en los próximos capítulos. Ahora, ¿solo Jesús perdona o el ser humano también puede perdonar? Juan 20:23, a quienes remitiere los pecados les serán remitidos, a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Efesios 4:32, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó, ustedes también tienen que perdonar. Entonces yo ofendo a alguien, pido perdón a Dios y me voy a pedir perdón. Y la otra persona va a perdonar porque es una ofensa que yo le hice. Ese es un perdón en dimensión horizontal. Y cuando yo no perdono, ¿qué sucede, amigos? Yo le mencioné en el capítulo anterior, odiar a otra persona, desear que el otro se muera, es tomar veneno esperando que el otro muera. Ah, no, yo nunca le voy a perdonar porque lo que hizo es imperdonable. Puede seguir así, sigue odiando, pero tú estás haciendo mayor daño al que ya tienes. ¿Quién sale perdiendo? ¿Quién no perdona? Ah, no, pastores, usted no sabe, yo pasé por esto, por incluso las cosas más difíciles para perdonar, amigos. Parte de una traición, violación, homicidio. ¿Cómo perdonar? El asunto es que si tú no perdonas, tú te sigues haciendo más daño. Es como estar en una prisión y tú tienes la llave, pero tú prefieres seguir amarrado. Eso hace el odio, eso hace el rencor en la persona. Ahora, Jesús nos enseñó a perdonar porque nadie sufrió mayores insultos, mayor dolor, mayor traición que Cristo. Y Él perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuáles son las condiciones para el perdón? Primero vamos a hablar del perdón para con Dios. Según la Biblia, ¿qué es necesario para alcanzar el perdón de los pecados? Hechos 2:38 dice, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué cosa dice? Arrepentimiento y ¿qué más? Bautismo. Claro, porque el arrepentimiento te lleva a confesar tu amor por Cristo. Entonces, cuando uno es bautizado por inmersión. Al entrar al agua está representando que todos sus pecados son perdonados y al levantarse se levanta para una nueva vida.
porque el bautismo es una representación, un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, allí uno entierra todo el pasado. Ahora significa que después del bautismo, ya no peca, mira. No, continúa siendo un pecador, continúa pecando, pero ahora, ya explicamos en los programas anteriores, ¿qué cosa comienza? Un proceso de justificación, santificación, hasta llegar a la glorificación. Es un proceso en la vida cristiana, pero el arrepentimiento es necesario. Hay muchos que confunden arrepentimiento con remordimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Sentir tristeza y dolor por lo que acabas de hacer. Y remordimiento es solo sentir miedo por las consecuencias. Hay un asunto que tenemos que diferenciar cada vez que nosotros perdonamos o pedimos perdón. Una cosa es librarnos de la culpa y otra cosa es librarnos de las consecuencias. Hay consecuencias que uno tiene que pagar, pero ya no puedes seguir con culpa porque Dios te perdonó. Una persona que tuvo una vida de promiscuidad, tiene SIDA, un día se va a Dios y le dice, Señor, perdóname. ¿Dios le perdona, sí o no? Sí, pero va a morir con SIDA. Dios quiere librarnos de las consecuencias del pecado. Por eso, mientras más temprano vayamos a Dios, menos consecuencia vamos a pagar. Porque Cristo nos hace libres de muchas cosas. Edgar. Pastor, si yo me arrepiento al bautizarme, ¿verdad? Pero yo no le pedí perdón a esa persona. ¿Cómo queda eso, pastor? A alguien que ofendiste. A alguien que ofendí, por ejemplo. Tienes opción para poder pedir perdón. Hoy hay tantos medios, a través de una llamada telefónica, un mensaje, escribir. El asunto siempre es solucionar. Ahora, cuando te bautices, todo tu pasado está enterrado. ¿Correcto? Ahora, pides perdón a la otra persona. Si la otra persona no te perdona, es un asunto de la otra persona. Pero tú tienes que pedir perdón, siempre. Gracias, pastor. Amigos, arrepentíos, y allí dice Hechos 3:19, y convertíos. ¿Qué cosa es conversión? Arrepentimiento es sentir tristeza, ¿verdad? Y conversión es cambiar de dirección. Ya no hago más porque esto ofende. Ahora, eso no significa que no voy a ofender. Soy humano, nuevamente voy a fallar. Pido perdón, pero cambio de dirección. Y para eso pido ayuda a Dios. Dios nos ayuda. Después de arrepentido, ¿qué debe hacer el pecador entonces? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué maravillosa promesa! ¿Qué condición presentó Jesús? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. ¿Quieres perdón? Perdona.